Alejandro Finocchiaro es diputado nacional. Alejandro, ¿qué tal? Buen día. Luis Gasulla te saluda. Hola Luis, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Muy buen día. Bueno, más allá de la cara, si es o no la renovación Axel Kicillof, si querés después lo discutimos, te llamamos por esta resolución firmada en el día de anteayer por el Ministerio de Educación, dependiente de Sandra Petovelo, no, de la Secretaría de Educación, que depende de Petovelo, que habla de la Universidad Nacional del Delta, de la del Pilar, de Seiza, Río Tercero y la Universidad Nacional de Plaza de Mayo, para crear nuevas universidades. Fue debidamente incumplido algunas cuestiones. ¿Qué significa esto? Bueno, eso es una revisión que está haciendo la Secretaría de Educación sobre el caso puntual de estas universidades que, te aclaro Luis, que tienen todos distinto estatus, aunque las meten en la misma resolución. Nosotros votamos en contra de la creación y de la nacionalización. ¿Por qué votamos en contra? Bueno, básicamente porque, voy a resumirlo, es mucho más técnico, pero cuando vos creas una universidad, no podés crearla con el criterio político de beneficiar a un intendente o como si fuera el delivery de un gobernador que quiere tener más poder político, entonces crea una universidad. Las universidades son algo muy importante. En las universidades se crea y se difunde conocimiento, se educa, ¿no? Formamos profesionales, formamos investigadores. Entonces, hay dos criterios que deben tenerse en cuenta, que son geográficos. En este lugar, ¿hay universidades? ¿No hay universidades? ¿Cómo acceden los chicos a la educación superior? Es uno de los criterios. Y el otro, Luis, no menos importante, es las carreras que se van a dictar acá tienen que ver con el desarrollo económico, productivo, social, cultural de este contexto donde va geográfico, o vamos a seguir abriendo carreras de abogacía, contador público y psicología, porque son las que en un año me garantizan tener 6 o 7 mil alumnos para pedir presupuesto. No sé si me expliqué bien. Sí, perfecto. A ver, nosotros necesitamos, por ejemplo, Jujuy necesita turismo, porque el turismo se lo venden las provincias aledañas, siendo que Jujuy es una maravilla natural, ¿no? Necesitamos ingeniería en alimentos para dejar de ser el granero del mundo y pasar a ser el supermercado del mundo. Necesitamos todo lo relacionado con las ingenierías. Necesitamos la ingeniería en petróleo. Cuesta conseguir ingenieros en petróleo para Vaca Muerta. Se trae gente del exterior que cobra fortunas en dólares. Meteorólogo, porque el meteorólogo no es solo el que está en un canal de televisión y te dice cómo va a estar tiempo. Son personas que analizan datos satelitales, que le dicen a la gente del campo qué humedad hay en la tierra, si es peligro de incendio, cuándo se puede sembrar, ¿no? Entonces, hay un montón de profesiones que tienen que ser incentivadas. Todo, por ejemplo, en el sur de la provincia de Buenos Aires, todo lo que tiene que ver con la energía, las energías renovables, la energía eólica. Bueno, y esto no cumplía. De hecho, mirá, te voy a dar algunos casos. Vos nombraste 5. El Pilar y Delta, que está en la zona de San Fernando Tigre, se ubicarían esas dos universidades, Luis, en la zona que tiene más oferta de educación superior pública y privada, descontando la ciudad de Buenos Aires. O sea, en el lugar que vos tenés más oferta en la Argentina, creás 2 universidades más, porque hay 2 intendentes que quieren tener universidades, ¿no es cierto? El caso de la de Seiza, esa es una universidad provincial que está creada, que ya tiene egresado, que tiene presupuesto y que tiene autoridades legítimamente constituidas y elegidas desde hace 2 periodos por lo menos. ¿Qué pasó con esa universidad, Luis? Se la querían dar al intendente Granados, porque el rector es un rector que fue elegido en forma autónoma en la universidad, en forma independiente, y no le responde a Granados, no le responde a nadie, digamos, ¿no? Es un rector. Pero él quiere poner una persona de él. Entonces, el kirchnerismo votó la nacionalización para quitar a las autoridades, cosa que no debería hacer, aún nacionalizándola, y dársela a Granados.
Y el tema de Madres de Plaza de Mayo, mira, ese es un problema Sí. monumental desde el punto de vista no solo político Lo investigamos y hace 10 académico, años, que sí. Es un escándalo. no, es un escándalo, no, porque además no es universidad. Hace En todo poco caso, la reivindicó Amado Vudú con Cristina Camaño, la ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia que entregó todos los nombres de los espías en Medio Oriente. mirá, Luis, si la reivindicó Amado Vudú, me eximís de más comentarios. O Lo sea, no. pasó hace 5 días atrás. Sí, lo escuché, pero digo, desde el punto de vista técnico no es una universidad, sería un instituto universitario, pero además no sabe lo que son las carreras, los contenidos, los programas. Tenían una materia que era el tema de los dispositivos tipo las bombas, desarmar bombas o armarlas, ¿no? Luis, es una vergüenza. Había por de eso todo, era es explosiva una la carrera. vergüenza, pero tiene un entramado jurídico muy complejo, porque cuando yo era ministro no la tenía bajo mi cargo, porque estaba en el Ministerio de Justicia, es decir, es realmente una cosa rarísima. Lo que hay que hacer, hay que encontrar la forma de disolverla y, digamos, pagar los costos que ello haya generado, tratando de que sean los menos posibles. Es realmente una vergüenza. Es una vergüenza desde el punto de vista académico. No estoy hablando de ideológico, digamos, porque sabes qué, si alguien quiere promover una institución de educación superior que promueva determinados valores ideológicos, lo puede hacer. Vos, por ejemplo, tenés el SEADE o el SEMA, que son dos universidades privadas que tienen un sesgo liberal. Cualquiera que va sabe eso, pero además son privadas, ¿no? O sea, el que quiere va, y la elige y paga, ¿no? La Universidad Austral, por ejemplo, es una universidad de excelencia ligada al Opus Dei. Y también... Hola, Alejandro. ¿Qué tal? Agustina Girón te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Agustina, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué se puede hacer, digo, en este sentido, no? Porque vos lo que planteás y estás denunciando acá mismo en esta nota es la utilización política que suele existir a veces en algunos sectores de la educación pública, por ejemplo, en este caso, ya en la educación superior universitaria. La pregunta es, desde el Estado, ¿qué se puede hacer o cuál debería ser una buena solución con toda tu experiencia también en la función pública en materia educativa para que haya universidades que son del Estado pero que no tengan este componente que vos estás denunciando? Digo, ¿hay un punto medio? ¿Es posible eso hoy en la Argentina? Por supuesto que sí. A ver, lo de las madres de Plaza de Mayo, olvídate, porque es un caso muy particular. Ahí había que votar una ley liquidándola, digo, a ver, para que me entiendan, en términos de lo que sucedería con cualquier institución que no es viable, ¿no? Estoy hablando de eso. Sí. Pero sí, porque, a ver, el otro día Amado Vudú decía, toda educación es política. Lo que pasa es que él se refiere a una cosa, pero en realidad el concepto así desagregado no está mal, porque la decisión de educar es política. ¿Se entiende? Sí. Entonces, o la decisión de no educar, como el kirchnerismo, también es política. Ahora, ¿qué tenés ahí? No hay que confundir lo que nosotros conocemos como libertad de cátedra o la mera opinión de un profesor con el adoctrinamiento. ¿Sí? Porque vos, por ejemplo, entras en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y vos sabés que tal profesor, en mi época, en una de Derecho Penal, causalista, finalista, es decir, adherían a escuelas de Derecho, ¿no? Que eran escuelas ideológicas de Derecho. Y eso no estaba mal, porque uno podía elegir, estudió con este o estudió con este otro. Claro. El adoctrinamiento no es la opinión de un profesor en la secundaria que él te dice que para él el gran libro argentino es el Facundo de Sarmiento y no el Martín Fierro. Porque después tenés un profesor de historia que a vos te dice que en realidad Urquiza obedecía intereses extranjeros. Bueno, esas cosas pasaban y se compensaban. El adoctrinamiento es una bajada de línea, en primer lugar organizada, en segundo lugar es sistemática y su frecuencia es diaria. ¿Sí?
O sea, ves que es algo muy diferente de la opinión de un profesor que se compensa con otro. ¿Por qué te digo esto? Porque en general estalla un escándalo en términos periodísticos cuando aparece una docente como Radetich, ¿no? que es tan fácil de identificar. Ese no es el problema, porque las Radetich son fáciles de identificar. O cuando llega algún documento que circula que manda cetera a las escuelas, o algún día, alguna efeméride, ¿no? Pero eso es fácil de identificar. La cuestión sucede todos los días, cotidianamente, cuando a los chicos, por ejemplo, les hablan de que la lógica del mérito está mal, de que la lógica del esfuerzo está mal, de que en realidad los empresarios son gente muy mala, que lo único que hace va a ser quitarte tus posibilidades de trabajar. Al diputado... es eso que te entra en la cabeza de los chicos. Sí, más allá de esta cuestión de la educación que conversábamos, le quiero hacer una pregunta final. Cada vez crece más, yo lo vengo consultando, cada vez crece más en el Instituto Patria y cercano a Cristina Fernández de Kirchner, la idea de impulsar el juicio político contra Javier Milei por cuestiones de salud mental o psicológicas. Ustedes, todo el bloque de Juntos por el Cambio, ¿qué haría en ese hipotético caso? Miren, la verdad que es un disparate, Luis, eso. Bueno, estamos en la Argentina, hay disparates, o sea, hace una semana que estamos discutiendo entre Chubut y la Nación y no se ponían de acuerdo también. No. Hay cada disparate en la política argentina. Con verdad, los antecedentes del kirchnerismo, Alejandro, vos sabés que puede esto ocurrir. Sí, bueno, tuvimos todo el año pasado con un juicio de la Corte, un proceso de juicio político de la Corte. Estuvieron con el juicio de la Corte. Sí, una vergüenza. Una vergüenza porque... Si tenían un voto más, lo sacaban a los... en el recinto no hubiera pasado, ¿no? En el recinto no hubiese pasado eso. Pero bueno, no, me parece un disparate. O sea, no creo que nadie razonable pueda pensar en una cosa así. De hecho, nosotros además no existen antecedentes. A ver, el presidente ha ganado las elecciones, el presidente tiene que gobernar, el presidente tiene que respetar la Constitución, las leyes y gobernar. Como este presidente, el que se fue y el que vendrá, ¿no? Es así de simple, Luis. Mientras eso ocurra, no hay ninguna causal de juicio político contra el presidente. Ninguna causal. Porque eso sería alterar la constitucionalidad del país y la estabilidad del país, ¿no? Y además sería absolutamente una aberración jurídica. Alejandro Finocchiaro, muchas gracias por la comunicación. No, por favor, hasta luego, Luis Agustina.